capítulo 5, como les decía, va referido a reactores. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a ver es qué es la velocidad de reacción, ¿no? Acá tenemos una reacción donde el reactivo A pasa al producto B. La velocidad de reacción, por definición, es igual a 1 sobre B, al volumen. B significa, V es el volumen del reactor, o el volumen donde se va a realizar la reacción. La variación de los moles con el tiempo, ¿no? Es la velocidad de reacción. La velocidad de reacción, ¿no? ¿Cómo varía la velocidad de los moles con el tiempo? En este caso, estamos poniendo con signo negativo, ¿no? Se pone con signo negativo para los reactivos. A es un reactivo, entonces pues estamos poniendo negativo, ¿no? Porque aquí está la variación de los moles del reactivo A con el tiempo. Si fuera un producto, ¿no? La velocidad de reacción va a ser, ya no va a ser negativo, va a ser positivo. Variación de los moles, en este caso va a ser de los moles de B con el tiempo, ¿no? Igual el volumen del reactor. ¿Listo? Ahora, ¿por qué el signo negativo, ¿no? En caso de los reactivos? Cuando se realiza una reacción, cuando se lleva a cabo una reacción química, ¿no? Como ustedes han debido ver probablemente, ¿qué pasa con los moles de los reactivos, ¿no? Al transcurrir la reacción, al transcurrir el tiempo? Si inicialmente, por decirles, teníamos 10 moles del reactivo A, ¿no? Se va a producir la reacción. ¿Qué va a pasar con esos 10 moles del reactivo A? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Sería la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que disminuye, ¿no? Al transcurrir el tiempo, al transcurrir la reacción. Entonces los moles finales van a ser menores a los moles iniciales, ¿no? Por decirles, les decía que teníamos en un principio 10 moles del reactivo A. De esos 10 moles han reaccionado, por decirles, 2. Entonces, al final del reactivo A vas a tener 8, ¿no? 8 moles. Entonces, la variación de los moles va a ser negativa, va a ser 8 menos 10, ¿no? Menos 2 va a ser la variación de los moles. La velocidad de reacción tiene que ser positiva, es una velocidad, es una unidad física, ¿no? Al igual que cualquier otra velocidad, ¿no? Como ustedes han debido ver también en física, tenemos velocidad que es longitud sobre tiempo, ¿no? No tienen ahí velocidades negativas, porque físicamente eso es imposible, ¿no? Lo mismo ocurre con esto, ¿no? Esta velocidad tiene que ser positiva, la velocidad de reacción. Es por eso que cuando hablamos de reactivos, esto tiene que ser negativo, porque los moles disminuyen. Entonces, esto va a ser negativo, con este negativo se vuelve positivo, ¿no? En cambio, los productos, ¿qué pasa con los moles de los productos? Los moles de los productos van aumentando a medida que se va desarrollando la reacción. Entonces, esto es positivo, ¿no? Los moles finales son mayores a los moles iniciales. Y en ese caso ya no es necesario poner este signo negativo para los productos, ¿no? Entonces, de ahí viene este signo, ya sea positivo o negativo, dependiendo si es un reactivo o es un producto. ¿Listo? Ahora, este volumen se lo puede introducir, ¿no? Si el volumen fuera constante del reactor, se lo puede introducir acá adentro y tendríamos una concentración, ¿no? Una unidad de concentración que va a ser moles sobre volumen, ¿no? Esa unidad de concentración se llama concentración molar, ¿no? Moles sobre por unidad de volumen. Entonces se lo puede también poner, ¿no? Si el volumen fuera constante, ¿no? Se lo puede poner también como derivada de la concentración sobre el tiempo, ¿no? Esta concentración, vuelvo a reiterar, es concentración molar, ¿no? Moles por unidad de volumen, ¿no? Entonces, esta es la definición de velocidad de reacción. Ahora, la velocidad de reacción es directamente proporcional, ¿no? A la concentración de los reactivos. Como está acá, ¿no? Velocidad de reacción directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Para levantar el signo de proporcionalidad y poner un signo de igualdad, ponemos una constante, ¿no? Entonces, la velocidad va a ser igual a una constante por la concentración de los reactivos. Y de ahí se puede despejar la constante, ¿no? Que va a ser velocidad de reacción sobre la concentración de los reactivos. Esta constante, ¿no? Se llama constante de velocidad y está en función de la temperatura, ¿no? O sea, si se cambia la temperatura, va a cambiar esta constante. Pero si ya esa temperatura, la constante va a permanecer en un valor, como su nombre indica, constante, ¿no? Tendríamos una reacción en general acá, donde se muestra
una reacción de tipo general, donde las letras minúsculas, ¿no? A, B, C, D, en minúsculas, representan los coeficientes estequiométricos de una reacción. Y las letras mayúsculas, por ejemplo, las letras A y B mayúsculas, representan los reactivos, ¿no? En esta reacción. Y las letras mayúsculas C y D representan los productos. Entonces, la velocidad de reacción se la puede expresar de esta manera, ¿no? En forma general. Va a ser menos, como estamos hablando de dos reactivos, variación de la concentración del reactivo A respecto del tiempo, ¿no? Sobre su coeficiente estequiométrico. Lo mismo para B, ¿no? Va a ser menos 1 sobre B, su coeficiente estequiométrico del reactivo B, variación de la concentración de B con el tiempo, ¿no? Y como estamos viendo, para los productos va a ser positivo, ¿no? La velocidad de reacción va a ser 1 sobre su coeficiente estequiométrico, C, variación de la concentración de C con el tiempo, ¿no? Y lo mismo de esta forma, ya tomando en cuenta el producto D, ¿no? Va a ser 1 sobre su coeficiente estequiométrico, el producto D, ¿no? Derivada de la concentración de D con el tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera, se la puede tener la velocidad de reacción en general, ¿no? Cualquier consulta que tuvieran, la pueden realizar en el momento que ustedes deseen, ¿no? Ahora, generalmente en gases, ¿no? Si tuviéramos una reacción en fase gaseosa, como aquí, por ejemplo, tenemos agua oxigenada, ¿no? O peróxido de hidrógeno, que está reaccionando, se está disociando en agua más oxígeno, ¿no? El oxígeno está en fase gaseosa, ¿no? Generalmente no se expresa, cuando hablamos de gases, ¿no? Ya sea de productos o de reactivos, no se habla de concentraciones molares, sino se habla de presiones. Entonces, ¿cómo se pone la velocidad de reacción? Ya no en función de la concentración, sino en función de la presión y temperatura, ¿no? Cuando hablamos de gases, las variables o los parámetros que se manejan son presión y temperatura, ¿no? Y volumen. Entonces, de acuerdo a la ecuación de gas ideal, ¿no? La presión es igual al número de moles sobre el volumen RT, ¿no? La constante R y la temperatura. N sobre B es la concentración que estamos trabajando, la concentración molar, ¿no? Va a ser concentración del oxígeno para el gas, oxígeno, la constante R y la temperatura, ¿no? Y de ahí podemos despejar a qué es igual la concentración del oxígeno, ¿no? Va a ser igual a la presión del oxígeno sobre la constante R y la temperatura. Y esto podemos reemplazar en la definición de velocidad de reacción, ¿no? La velocidad de reacción es variación de la concentración del oxígeno, es un producto respecto del tiempo, ¿no? Y en vez, podemos derivar esta concentración del oxígeno a temperatura constante, vas a tener variación de la presión sobre RT por DT. Esto va a ser la velocidad de reacción cuando hablamos de gases, ¿no? Expresada ya en función de la presión, ¿no? Y la temperatura. ¿Listo? Eso es en el caso de que en nuestra reacción tuviéramos en uno de los componentes fuera gas, ¿no? Ya sea reactivo o producto, ¿no? ¿No? Si tuvieran, vuelvo a reiterar alguna pregunta, la pueden realizar, ¿no? Vamos a pasar ahora a lo que se llama la ley de la velocidad, ¿no? La ley de la velocidad nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos una reacción, nuevamente, ¿no? Donde las letras minúsculas representan los coeficientes estequiométricos, A y B mayúsculas representan los reactivos, C y D representan los productos, ¿no? Nos dice que la ley de la velocidad, que la velocidad de reacción es igual, ¿no? A la constante de velocidad por la concentración de los reactivos elevado a los coeficientes alfa y beta, ¿no? Concentración de los reactivos, en este caso tenemos dos reactivos, ¿no? El reactivo A, concentración del reactivo A elevado a la alfa, concentración del reactivo B elevado a la beta, ¿no? Donde alfa y beta son el orden de reacción y se determinan experimentalmente, ¿no? Alfa es el orden de reacción respecto del reactivo A. Beta es el orden de reacción respecto al reactivo B. Y alfa más beta es el orden de reacción global, o sea, la suma de esos dos coeficientes, ¿no? Alfa y beta.
o de esos dos exponentes, ¿no? ¿Ya? Son los exponentes alfa y beta. Si sumamos, podemos determinar el orden de reacción, ¿no? Podemos tener orden de reacción de orden 0, podemos tener orden de reacción de primer orden, de segundo orden. Esos son los que más se conocen. Reacciones de orden 0, reacciones de primer orden, reacciones de segundo orden, ¿no? Dependiendo qué valores tengamos de alfa y de beta, ¿no? También existen reacciones de otro tipo, ¿no? De un medio, de decimales, pueden existir, pero no son tan conocidos, ¿ya? Lo que más se conoce, con lo que más se trabaja, son esos tres tipos, ¿no? Reacciones de orden 0, reacciones de primer orden y reacciones de segundo orden. A continuación va a ser un ejemplo de determinación de alfa y beta, ¿no? ¿Cómo se determinan estos? Como dice acá, se determinan experimentalmente, ¿ya? Para ello, aquí tenemos un ejemplo que nos va a ayudar a comprender esto. Entonces, tenemos una reacción de este reactivo más el ioduro, ¿no? Más 3 moles de ioduro, nos va a producir el sulfato, ¿no? 2 moles de sulfato más el triioduro, ¿no? Entonces se produce esta reacción. Entonces en este experimento han hecho 3 pruebas, ¿no? Experimento 1, experimento 2, experimento 3, ¿no? Tenemos la concentración de los reactivos, ¿no? Como estamos viendo acá, la concentración del primer reactivo, ¿no? La concentración del siguiente reactivo. Para el experimento 1 su concentración es 0.08, para otro reactivo para el experimento 1 es 0.034 y su velocidad inicial de esa reacción es 2.2 por 10 a la menos 4, ¿no? Ahora, en otro experimento, donde la concentración inicial del reactivo, del primer reactivo es 0.08, del otro reactivo es 0.017, su velocidad inicial es 1.1 por 10 a la menos 4, ¿no? Ahora, aquí la velocidad inicial, como están viendo, tiene las unidades de molar sobre segundo, ¿ya? Para el experimento 3, ¿no? La concentración del primer reactivo es 0.16, del segundo reactivo es 0.017, ¿no? Y su velocidad inicial es 2.2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo, ¿no? La interrogante es, determine el orden de reacción global, ¿no? O sea, hay que determinar cuál es el orden de reacción global de esta reacción, ¿no? Y la constante de velocidad, ¿no? Entonces, empezamos con la definición de la ley de la velocidad. Nos dice que la velocidad es igual a una constante, ¿no? Constante de velocidad por la concentración del primer reactivo elevado a la alfa y por la concentración del segundo reactivo elevado a la beta, ¿no? Es la definición de la ley de la velocidad. Trabajamos con los dos primeros datos de los dos primeros experimentos, ¿no? La velocidad de reacción va a ser igual a la constante, ¿no? Por la concentración para el experimento 1, 0.08, su concentración del primer reactivo elevado a la alfa, por la concentración del segundo reactivo del mismo experimento 1, ¿no? 0.034, a eso es igual la velocidad de reacción, ¿no? Y la velocidad de reacción para este primer experimento es 2.2 por 10 a la menos 4, ¿no? Esta velocidad de reacción que estamos simbolizando con R es 2.2 por 10 a la menos 4. Entonces, esta es la ecuación A. Lo mismo hacemos, pero empleando los datos del experimento 2, ¿no? Nuevamente, la velocidad de reacción va a ser igual a una constante K por la concentración del primer reactivo, que es 0.08 del experimento 2, elevado al cociente alfa, por la concentración del segundo reactivo, ¿no? Del experimento 2, 0.017, elevado a la beta, por la velocidad de reacción, ¿no? Eso es igual a la velocidad de reacción del segundo experimento, ¿no? Que es 1.1 por 10 a la menos 4. Entonces ahí hemos tomado en cuenta los datos de los experimentos 1 y 2, ¿no? Tenemos que la velocidad de reacción, su definición de la ley de la velocidad, ¿no? Ahora, acá tenemos dos ecuaciones, la ecuación A y la ecuación B. Podemos dividir ambas ecuaciones, ¿no? Si dividimos ambas ecuaciones, la ecuación A y la ecuación B, se van a cancelar estos términos de acá, ¿no? 0.08 al alfa, 0.08 al alfa se cancelan.
las constantes K también se cancelan porque van a ser las mismas. Les decía que esta constante K de velocidad es función de la temperatura. Acá no se está cambiando la temperatura, no simplemente se está cambiando, está cambiando la velocidad porque está cambiando la concentración, ¿ya? Se mantiene la temperatura constante. Entonces, si no se cambia la temperatura, estas constantes de velocidad son las mismas, ¿no? Son función de la temperatura. Entonces, estos se van a cancelar. Simplemente nos va a quedar esta parte de acá y esta parte de acá, ¿no? Esto dividido entre esto nos va a dar 2. Como vemos acá, ¿no? Desarrollando esto, haciendo las simplificaciones, nos quedaría simplemente 0.034 sobre 0.017, ¿no? La división, elevado a la beta, y esto sobre esto nos va a dar 2, ¿no? Estos se han cancelado, vuelvo a reiterar. Entonces aquí tenemos una ecuación donde la incógnita es beta, ¿no? Y para despejar esto, se pueden emplear logaritmos, ¿no? Para despejar esta incógnita que está como exponente. Entonces, aplicando logaritmos y desarrollando, ¿no? Tendríamos despejando beta, tendríamos que es logaritmo de 2 dividido entre logaritmo de 0.034 entre 0.017, ¿no? Y esto nos daría 1. Entonces beta nos sale 1. Entonces hemos trabajado con los experimentos 1 y 2 para determinar beta, ¿no? Entonces de la misma manera se puede trabajar con los experimentos 2 y 3, ¿no? Para determinar alfa, ¿no? Como está acá indicado, ¿no? Ahora trabajamos con los experimentos 2 y 3. Nuevamente, la velocidad de reacción es igual a la concentración del experimento 2, ¿no? ¿Cuánto es su concentración en el experimento 2 del reactivo, del primer reactivo, elevado a la alfa? Concentración del segundo reactivo en el experimento 2 elevado a la beta, y su velocidad, ¿no? 1.1 por 10 a la menos 4. Estos datos corresponden al experimento 3, ¿no? Concentración del reactivo en el experimento 3, del primer reactivo elevado a la alfa, concentración del segundo reactivo en el experimento 3 elevado a la beta, por la velocidad de reacción del experimento 3, ¿no? O sea, estamos tomando en cuenta los datos del experimento 2, todos estos valores de acá, ¿no? Concentración del primer reactivo, concentración del segundo reactivo, velocidad, ¿no? del segundo experimento, ¿no? Lo mismo para el experimento 3, ¿no? Concentración del primer reactivo, concentración del segundo reactivo y su velocidad. Estamos tomando en cuenta el experimento 2 y 3, ¿no? Acá. Como vemos acá, nuevamente tenemos otras ecuaciones, A y B, ¿no? En este caso, se van a cancelar, aquí falta la constante, por si acaso, ¿no? Aquí falta una constante, ¿no? Se van a ir las constantes, se cancelan, y se van a cancelar también 0.017 beta elevado a la beta con esto, ¿no? Se cancelan. Esto entre esto nos va a dar 0.5, como está acá, y nos quedaría 0.08 entre 0.016, ¿no? Dividiendo A entre B, ¿no? Elevado a la alfa. ¿Listo? Y de ahí, nuevamente, la incógnita es alfa de esta ecuación. Se aplica logaritmos para despejar alfa, ¿no? Aplicando logaritmos y despejando, haciendo operaciones, nos queda que alfa es 1. Entonces, según estos datos, ¿no? Hemos encontrado alfa y beta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las reacciones de primer orden con respecto a este reactivo, ¿no? Porque vale alfa vale para este reactivo, ¿no? O sea, es de primer orden con respecto a este reactivo, es de primer orden con reactivo a con respecto a este otro reactivo, al yoduro, ¿no? Sería de primer orden con respecto a cada uno de estos reactivos, ¿no? Y el orden global de reacción va a ser alfa más beta, alfa vale 1 y beta vale 1, entonces alfa más beta va a ser 2, ¿no? El orden global de la reacción va a ser 2, ¿no? Entonces ya hemos determinado el orden de reacción global, ¿no? Que va a ser 2. Lo que nos falta es determinar la constante de velocidad. La otra interrogante es la constante de velocidad, ¿no? Ahora, la constante de velocidad se la puede determinar con cualquier experimento, ¿no? Ya sea con estos datos del experimento 1, con el del experimento 2, con el del experimento 3. Por ejemplo, si tomamos datos del experimento 1, ¿no? Como están acá, ¿no? Acá tenemos la velocidad de reacción.
que va a ser igual a K por la concentración del primer reactivo elevado a la alfa, concentración del segundo reactivo elevado a la beta. Ya sabemos que alfa y beta vale 1, entonces reemplazamos sus valores, ¿no? Esto vale 1 y esto vale 1. Entonces simplemente nos va a quedar, de ahí podemos despejar, ¿no? La velocidad de reacción va a ser igual a K por la concentración del primer reactivo por la concentración del segundo reactivo, ¿no? Porque alfa y beta vale 1. Entonces de ahí despejamos K. Entonces K va a ser la velocidad de reacción dividido entre la concentración del primer reactivo por la concentración del segundo reactivo, ¿no? Vuelvo a literal, alfa y beta valen 1, ¿no? Entonces ya no podemos ponerlo, ¿no? Que alfa y beta valen 1, entonces elevado a la 1. Sería la concentración del primer reactivo. Si tomamos los datos del primer experimento, ¿no? Va a ser 0.08 la concentración del primer reactivo. La concentración del segundo reactivo va a ser 0.034, ¿no? Como estamos reemplazando acá, 0.08, 0.034, ¿no? Ahora, digamos, si alfa y beta tendrían, por decirles, el valor de 2, esto sería al cuadrado, ¿no? Y aquí beta al cuadrado, si es que fuera el valor de 2, ¿no? Alfa y beta. Ahora, como de nuestro caso sale 1, entonces esto es elevado a la 1 y elevado a la 1, ¿no? ¿Ya? La velocidad de reacción, ¿no? Para el primer experimento es 2.2 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, 2.2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo, ¿no? Las concentraciones son concentraciones molares. Se van a ir un molar con un molar, ¿no? Concentración molar nos va a quedar molar sobre segundo sobre molar o molar sobre segundo a la menos 1, ¿no? Siendo operaciones, entonces la constante de velocidad nos da 8.09 por 10 a la menos 2 molar por segundo a la menos 1, ¿no? Esa sería la constante de velocidad. Esta constante de velocidad, ¿no? Las unidades de esta constante de velocidad dependen del orden de la reacción, ¿no? En este caso, nuestra orden de reacción global es 2, ¿no? Entonces va a tener estas unidades para una reacción de global 2. Si tuviera otro orden de reacción, va a tener otras unidades acá, ¿no? Que como van a ver aquí, hay que hacer un análisis dimensional, ¿no? Si esto va a estar elevado al cuadrado, aquí también la unidad de molar también va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Si es que fuera alfa 2, ¿no? Entonces, depende del orden de reacción, las unidades de la constante de velocidad. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, ¿no? Hemos determinado la constante de velocidad y el orden de reacción. ¿No hay preguntas? Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta respecto, he podido notar que en el experimento las concentraciones de 2 siempre son igual, 1 y 2, la concentración 0,8 son iguales para los dos experimentos. Sí. Y para el 2 y 3 la concentración es igual a de 0,17 para los dos experimentos. Y al evaluar a beta, Sí. al hacer la división entre 1 y 2, al ser iguales las concentraciones elevados a alfa, estas se eliminan. Y en todos los ejercicios va a ser así, es decir que dos experimentos se van a aparecer sus concentraciones para que éstas se puedan eliminar y podamos encontrar beta o alfa, o va a variar. Y cuando varíe, ¿cómo haríamos sistema de ecuaciones? No, experimentalmente a propósito se hace esto, ¿no? O sea, tenemos aquí como bien dices, ¿no? Intencionalmente se hace esto para precisamente se puedan eliminar estos y puedas determinar beta, ¿no? Y después puedas eliminar estos dos de acá y puedes puedes determinar alfa o beta, ¿no? Dependiendo cuál vas a eliminar. Eso se hace, como se determina experimentalmente, esto se hace en laboratorio, ¿no? Intencionalmente se hace con el propósito de que se cancelen y solo tengas una variable en tu ecuación, ¿no? Eso se hace con ese propósito precisamente, ¿no? De querer que se eliminen, ya sea para encontrar alfa o para encontrar beta, ¿no? Eso se hace con ese propósito, ¿no? Experimentalmente, o sea, intencionalmente se ha hecho eso, ¿no? Buscando precisamente que se encuentre eso, ¿no? Ya.
Ah, ya, Inge, gracias. Esa era mi Listo. duda por si me encontraba algún ejercicio así. Ya, gracias, Inge. Ya, no hay por qué, gracias por la pregunta. Listo, entonces, no sé si tienen otra pregunta más. Como les decía, la constante de velocidad lo pueden encontrar con cualquiera de estos, con cualquier experimento, ¿no? Ya sea con esta, con este. Una vez que han encontrado alfa y beta, esta constante de velocidad, ¿no? De acá, la pueden encontrar ya sea utilizando el experimento 1, el experimento 2 o el experimento 3, ¿no? Acá se está resolviendo al encontrar la constante de velocidad con datos del experimento 1, ¿no? Sale este valor. Ustedes pueden hacer la prueba posteriormente con datos del experimento 2 o con datos del experimento 3. Esta constante de velocidad tiene que ser la misma, porque es una constante. Mientras no cambie la temperatura, esta constante no tiene que cambiar. O sea, esta constante tiene que ser la misma para el experimento 1, para el experimento 2 y para el experimento 3. Entonces, ustedes en sus casas pueden comprobar eso, ¿no? Posteriormente, ¿no? Después de esta clase, pueden utilizar estos datos, ¿no? Para el experimento 2 y pueden utilizar los datos del experimento 3 y la constante está acá que estamos encontrando acá. Les tiene que dar lo mismo, ¿no? ¿No? Muy bien, se los dejo a manera de que practique, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Les decía, vamos a ver cómo va a cambiar la concentración del reactivo A con el tiempo, ¿no? Vamos a encontrar ecuaciones que nos permitan hacer un análisis de ver cómo varía la concentración de los reactivos con el tiempo. Vamos a empezar, ¿no? Para una reacción de orden cero, ¿no? Partimos de la definición de la constante de la velocidad, ¿no? ¿A qué es igual, digo, de la velocidad de reacción? Perdón, ¿no? Vamos a empezar con la definición de la velocidad de reacción. ¿A qué es igual la velocidad de la reacción para este reactivo A? ¿No? Es menos, porque es reactivo, variación de la concentración con el tiempo, ¿no? Esto es velocidad de reacción. Pero también la velocidad de reacción es igual a la constante de, según la ley de las velocidades, es igual a la constante por la concentración de los reactivos elevado a la cero sería, ¿no? Cualquier número elevado a la cero es 1, ¿no? Entonces, acá les voy a aclarar esta parte, ¿ya? Acá estamos haciendo que la velocidad de reacción, ¿no? Esto es igual a la velocidad de reacción, ¿no? La velocidad de reacción es igual a la variación de la concentración con el tiempo, ¿no? De este reactivo. Es menos variación de la concentración del reactivo A con el tiempo. Pero la velocidad de reacción también es igual, según a la ley de las velocidades, a una constante K, que estamos llamando K sub 0, porque estamos hablando de orden de reacción 0, por la concentración de los reactivos, ¿no? Por la concentración de los reactivos, que en este caso va a ser concentración del reactivo A, elevado a la 0, ¿no? Porque estamos hablando de orden 0, pues, elevado a la 0, ¿ya? Para una reacción de orden 0. Concentración de A elevado a la 0, ¿a qué es igual? O sea, cualquier número elevado a la 0, todo esto es igual a 1, ¿no? ¿Listo? Es por eso que directamente esta velocidad de reacción simplemente es K, directamente K sub 0 para orden de reacción 0, ¿no? Entonces tenemos esta reacción. Esta es la ecuación que nos describe para orden 0, ¿ya? Variación de la concentración con el tiempo va a ser igual a K sub 0, ¿no? A la constante de velocidad sub 0. Este sub 0 simplemente nos indica que es para orden 0. Entonces, esto tenemos que integrar, ¿ya? Hacemos variables separables e integramos, ¿listo? Entonces, ahí está, acá se está haciendo variables separables, ¿no? Menos b derivada de la concentración, ¿no? Es igual a esta constante de K sub 0 por el tiempo, ¿no? Ponemos los límites de la integral, ¿no? Para un tiempo 0 tenemos la concentración inicial. Para un tiempo t vamos a tener la concentración final. ¿Listo? Integramos esa ecuación, ¿no? La integral de esto simplemente sea menos
sea sub 0, ¿no? Concentración final menos concentración inicial. Este signo negativo se ha traído a este otro lado, ¿no? Tenemos K sub 0 por T, ¿no? Y de ahí podemos despejar a qué es igual la concentración. Entonces, esta es la ecuación que describe, ¿no?, lo que se quería, ¿no? Ver cómo varía la concentración del reactivo, en este caso de este reactivo A, con el tiempo. ¿Cómo varía la concentración del reactivo con el tiempo? Entonces, si vemos esta ecuación y si analizamos, se asemeja a la ecuación de una recta, ¿no? Donde CA puede ser la Y, ¿no?, es igual a la intersección A más la pendiente B, en este caso sería menos, ¿no?, ¿sí?, por T, que va a ser en este caso X, ¿ya? Se asemeja a la ecuación de una recta, ¿no? O sea, en otras palabras, la concentración de A, del reactivo, para orden 0, va a variar linealmente, ¿no? Porque se aproxima a la ecuación, o sea, tiene la ecuación de una recta, ¿no? Varía entonces linealmente. Entonces ya se tiene una respuesta para orden 0. Nos preguntábamos en primera instancia cómo varía la concentración de los reactivos con el tiempo. Entonces, para orden 0 varía linealmente, como lo muestra la ecuación 1, ¿no? Porque se asemeja a la ecuación de una recta, ¿no? Ahora vamos a hacer una cosa parecida, pero para reacciones de primer orden, ¿no? Antes de eso, vamos a ver una definición, lo que se llama vida media o tiempo de vida media, ¿ya? La vida media es el tiempo requerido para que la concentración de uno de los reactivos disminuya a la mitad de su concentración inicial. Matemáticamente se la puede expresar de esta manera, ¿no?, según la ecuación 2. ¿Ya? Aquí tenemos que el tiempo de vida media, ¿no?, o sea, tiempo de vida media, ¿no?, es qué tiempo se requiere para que la concentración final del reactivo, en este caso del reactivo A, sea la mitad, o sea, un medio de la concentración inicial, ¿no? Eso se llama tiempo de vida media, o vida media simplemente. ¿Ya? Esto podemos aplicar a la anterior ecuación, a la ecuación 1, y calcular el tiempo de vida media para una reacción de orden 0, ¿no? Vida media para una reacción de orden 0. Teníamos la ecuación 1 que nos decía que la concentración de A es igual a la concentración inicial, ¿no?, por K sub 0 por el tiempo. Entonces, en vez de la concentración de A, ¿no?, estamos poniendo un medio de la concentración inicial, ¿no? Esto representa la concentración de A, ¿no?, ¿ya?, que va a ser, si queremos encontrar el tiempo de vida media, va a ser un medio de la concentración inicial, ¿no? Estamos reemplazando directamente la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿no?, igual a la concentración inicial, menos K sub 0, ¿no?, la constante de velocidad para una reacción de orden 0, y el tiempo ya se llama tiempo de vida media, ¿no?, tiempo de vida media. De ahí despejamos el tiempo de vida media para una reacción de orden 0, nos dice que va a ser igual a la concentración inicial sobre 2 por la constante de velocidad de orden 0, ¿no? Entonces, de esa manera se obtiene el tiempo de vida media, ¿no? Muy bien, no sé si tienen preguntas de cómo se ha obtenido estas ecuaciones, ¿no? Si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer, como les decía, para una reacción de primer orden, ¿ya? Nuevamente, vamos a poner la velocidad de reacción, ¿no?, es variación de la concentración, para un reactivo, ¿no?, es menos variación de la concentración con el tiempo. Y la velocidad de reacción también es igual, ¿no?, a la constante K, a la constante de velocidad por la concentración de los reactivos elevado, en este caso, para orden 1. Entonces va a ser elevado a la 1, ¿no? Entonces se supone que hay un 1 ahí, por eso no se lo ha puesto, ¿no?, elevado a la 1, ¿ya? Entonces, aquí nos está denotando que es de orden, de primer orden, ¿no?, cuando esta concentración lo elevamos al exponente 1, ¿no? Esta ecuación es la ecuación diferencial a integrar, ¿no? Se hace variables separables.
ahí se integra, ¿no? Traemos acá concentración de A, esta concentración de A, derivada de la concentración de A, esa concentración lo pasamos a dividir, ¿no? Tenemos T, K por T, ¿no? Integramos, límites del integral. Para tiempo cero tenemos una concentración inicial. Para un tiempo T vamos a tener una concentración final. E integramos, ¿no? La integral de la parte izquierda va a ser logaritmo, ¿no? Y de la parte derecha simplemente es K por T, ¿no? Entonces va a ser menos logaritmo de la concentración final sobre la concentración inicial igual a la constante de la velocidad de primer orden por el tiempo, ¿no? Esta es la ecuación, ¿no?, que nos describe cómo varía la concentración. Podemos despejar, ¿no? Entonces, ya sea la ecuación 4 o la ecuación 5, nos describe cómo varía la concentración con el tiempo, ¿no? Aquí está la variable tiempo. Entonces, ¿de qué tipo será, no? El anterior para el orden cero era una relación lineal, ¿no?, que se asemejaba a la ecuación de una recta. Esta ecuación es de tipo exponencial, ¿no? Entonces varía exponencialmente, ¿no? Como está con signo negativo, elevado al exponente menos K por T, va a decrecer exponencialmente la concentración de A, ¿no? Va a ir disminuyendo exponencialmente. Para una reacción de orden cero, la concentración de A variaba linealmente, ¿no? O sea, quiere decir que va a ir disminuyendo linealmente, ¿no? También se puede encontrar el tiempo de vida media para esta reacción de primer orden, ¿no? Su vida media, ¿ya? Reemplazamos de la definición de vida media, ¿no?, que es la ecuación 4, digo la ecuación 2, reemplazamos en esta ecuación 4, ¿no? La concentración, aquí en vez de concentración, según la ecuación 2 nos dice matemáticamente que para encontrar el tiempo de vida media, ¿no?, es un medio de la concentración inicial, ¿no?, esta concentración final. Y el tiempo ya se va a llamar tiempo de vida media, ¿no? Y de ahí despejamos y tenemos que el tiempo de vida media, ¿no?, es logaritmo de 2 sobre la constante de velocidad. ¿Listo? Ahí tenemos entonces las ecuaciones para reacciones de primer orden, ¿no? Pasemos a ver ahora para una reacción de segundo orden, ¿no? Nuevamente partimos de la definición de velocidad de reacción, ¿no? Del reactivo A va a ser variación de la concentración con el tiempo, eso es en negativo, igual, esto también es velocidad de reacción según la ley de las velocidades. Como estamos hablando de segundo orden, la concentración va a ser elevado al cuadrado, ¿no? Y a esta constante le vamos a llamar K2 para denotar que es de segundo orden, ¿no? Simplemente por eso se le pone acá K2, ¿no? Una constante que denota que es de segundo orden, ¿no? Esa ecuación es la ecuación diferencial de la integral, ¿no? Se hace variables separables, ¿no? Se separan las variables y tendríamos eso, ¿no? Ponemos límites a la ecuación para un tiempo cero, concentración inicial, para un tiempo t, la concentración final, ¿no? Y tendríamos la ecuación a integrar, sería variación de la concentración con la concentración de A al cuadrado, ¿no? Es igual a K, la constante de velocidad para el segundo orden, por dt, ¿no? La integral es esta, ¿no? La ecuación número 7 refleja la integral de esto, ¿no? Va a ser 1 sobre concentración de A menos 1 sobre la concentración inicial igual a la constante de velocidad para segundo orden por el tiempo, ¿no? Y de acá, esta es la ecuación que refleja que cómo varía la concentración de A con el tiempo, ¿no? Se asemeja a una ecuación de una recta, pero la concentración de A es la inversa, ¿no? Es 1 sobre la concentración de A, ¿no? Varía de forma parecida a la ecuación de una recta, pero en donde la concentración de A está dividido, ¿no? Esa es la inversa, ¿no? No es como en el caso de la orden cero, ¿no? Donde no había esta 1 dividido entre esto, ¿no? Sino era directamente concentración de A, ¿no? Entonces ahí esta ecuación nos refleja cómo varía
la concentración de A con el tiempo, ¿no? Para una reacción de segundo orden. Y también se puede encontrar el tiempo de vida media para este tipo de reacción, ¿no? Reemplazamos, ¿no? En la ecuación número 7, ¿no? Acá, en esta ecuación, 1 sobre CA. Para encontrar el tiempo de vida media, CA va a ser 1/2 de la concentración inicial, ¿no? Eso reemplazamos acá y lo demás lo copiamos, ¿no? 1 sobre CA sub 0 igual a K sub 2 por el tiempo, en este caso ya va a ser tiempo de vida media. De esta ecuación despejamos el tiempo de vida media, ¿no? Esto se va a ir acá arriba con 2, 2 menos 1 va a ser 2, nos va a quedar aquí 2 sobre la concentración inicial, ¿no? Y de ahí, aquí nos quedaría 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1 sería 1, ¿no? Nos quedaría simplemente aquí, en todo esto nos quedaría 1 sobre la concentración inicial, ¿no? Igual a K2 por tiempo de vida media. Entonces de ahí despejamos que el tiempo de vida media va a ser 1 sobre K2 concentración inicial, ¿no? Esta ecuación nos permite calcular el tiempo de vida media, ¿no? ¿Listo? Bueno, hasta aquí hemos visto cómo varía la concentración con el tiempo para reacciones de orden 0, primer orden y segundo orden, ¿no? Son reacciones que más se conocen, ¿no? Reacciones de órdenes que más se conocen. Ahora vamos a hacer un ejemplo de aplicación de estas ecuaciones, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo número 2 que nos dice, tenemos esta reacción, ¿no? En donde se está descomponiendo este reactivo, ¿no? En eteno y yoduro de hidrógeno, ¿no? A partir de estos datos, ¿no? A partir de los siguientes datos, de estos datos de la tabla, ¿no? Determinar el orden de reacción y la constante de velocidad. O sea, la interrogante es, esta reacción de acá, ¿no? ¿De qué orden es? ¿Y cuál es su constante de velocidad, ¿no? Y para ello nos dice que tenemos esta tablita donde nos dice aquí T, esto es T, en minutos, ¿no? El tiempo, ¿no? Para 0, 15, 30, 48 y 75 minutos, ¿no? ¿Cómo es su concentración del reactivo, ¿no? Su concentración molar. Para un tiempo 0, su concentración molar es 0.36. Para un tiempo de 15 minutos, 0.3 molar. Para 30 minutos, 0.25 molar. Para 48 minutos, 0.19 molar. Y para 75 minutos, 0.13 molar. Como estamos viendo acá, ¿no? La concentración de este reactivo está disminuyendo con el tiempo, ¿no? Como era de esperarse. O sea, la concentración o los números de moles de los reactivos, al transcurrir el tiempo o al transcurrir la reacción, va disminuyendo, ¿no? En cambio, la concentración de los productos, ¿no? Si fueran productos, acá tendría que ir subiendo la concentración de los productos, ¿no? En este caso tenemos datos del reactivo, ¿no? Entonces la concentración de este reactivo va disminuyendo al transcurrir el tiempo. La interrogante es, ¿cuál será el orden de reacción, ¿no? ¿Y cuál será la constante de velocidad? ¿No? Cuando tenemos este tipo de problemas, ¿no? Se tiene que hacer, por prueba y error, ¿no? O sea, tenemos que probar si va a pertenecer a una reacción de orden 0, si va a pertenecer a una reacción de orden 1, o si va a pertenecer a una reacción de orden 2. Ahora, ¿cómo sabemos si va a pertenecer a cada uno de esos tipos de reacción? De acuerdo a las ecuaciones que presentamos, ¿no? Vamos a hacer cuál de ellas se aproxima más a la ecuación de una recta. La ecuación de una recta es esta, ¿no? Y es igual a A más BX, ¿no? Es la ecuación de una recta. Ahora vamos a ver cuál de esas tres órdenes, ya sea de orden 0, primer orden o segundo orden, se aproximan más a una recta, ¿no? Si fuera de orden 0, tendría que tener esta ecuación, ¿no? Es la ecuación de una recta, ¿no? Tendría que obedecer estos datos a esta ecuación, si fuera de orden 0. Si fuera de primer orden, esta es la ecuación que hemos deducido, ¿no? Esta de acá, para primer orden.
Y si le ponemos linealmente esta ecuación, la linealizamos, ya no la ponemos como está acá, sino la linealizamos, o sea, desarrollamos este logaritmo, vamos a tener el logaritmo de la concentración de A menos logaritmo de la concentración A sub 0 menos K sub t, ¿no? Esto lo llevamos a este lado y esto lo ponemos como diferencias, ¿no? Y este ha pasado, este logaritmo de CA como diferencia ha pasado a este otro lado como positivo, ¿no? Tenemos esto. Entonces va a obedecer a esta ecuación linealizada si fuera de primer orden, ¿no? A esta ecuación, ¿no? Y si fuera de segundo orden, va a pertenecer a esta ecuación que también parece una ecuación de una recta, pero en este caso, ¿no? Vamos a analizar para cada uno. Si fuera de orden 0, comparamos la ecuación de una recta. La concentración de A va a ser Y, ¿no? Y X va a ser el tiempo, ¿no? Para una concentración de orden 0. Para una reacción de primer orden, logaritmo de CA, todo esto es Y, ¿no? Todo esto es Y. Y T es X, ¿no? Si fuera para una reacción de primer orden. Ahora, si fuera para una reacción de segundo orden, todo esto es Y, ¿no? 1 sobre CA va a ser Y, ¿listo? Eso sería Y, ¿no? Y K y T es X, ¿no? Entonces vamos a poner nuestros datos de esta manera la vamos a poner, de esta forma le vamos a poner nuestros datos, o sea, vamos a cambiar. Para orden 0 ya está en esa forma, o sea, tenemos CA, la concentración del reactivo, este vamos a llamar A, ¿no? El reactivo A, la concentración de A versus el tiempo, ¿no? Aquí ya se tienen sus datos. Entonces, simplemente vamos a graficar. Si fuera de orden 0, vamos a graficar cómo varía la concentración con el tiempo. Hacemos una gráfica y vemos si esos datos se ajustan a la ecuación, a esta ecuación, ¿no? A la ecuación de una recta. Si estos datos se ajustan a la ecuación de esta recta, de esta forma, entonces quiere decir que pertenece a orden 0. ¿Ya? En primera instancia vamos a hacer eso, ¿no? Si la reacción fuera de orden 0, tendríamos esta ecuación, ¿no? En donde CA va a ser Y, ¿no? Según la ecuación de una recta, y T va a ser X. Graficamos, ¿no? Hacemos la gráfica, la concentración en el eje de las ordenadas, donde va a estar Y el tiempo en el eje de las abscisas, donde está X, ¿no? Entonces, graficamos simplemente, es graficar, ¿no? Esto es X y esto es Y, ¿no? Los valores son Y, los valores son X, gráficas. ¿Y cómo sabes si se acerca a una recta? De acuerdo a la constante R, ¿no? Que es la constante de correlación. Si esto es 1, se aproxima a una recta, ¿no? Si tiende a 1. En este caso nos sale 0.98. ¿No? Vamos a comparar con el otro, para una reacción, si fuera para una reacción de primer orden. La ecuación linealizada, ¿no? Sería esto. Logaritmo de la concentración de A es igual al logaritmo de la concentración inicial menos K por T. Entonces, esto va a ser Y, ¿no? La concentración de A va a ser Y X va a ser el tiempo. Entonces, le sacamos el logaritmo de estas concentraciones, ¿no? Logaritmo de 0.36 sale este número, ¿no? Menos 1.0216, todo este valor, ¿no? Logaritmo de 0.3 sale este valor de acá. Logaritmo de 0.25 sale este valor de acá y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos estos de acá son Y, ¿no? Todo esto es Y, todos estos valores son Y, ¿no? Esto es Y, y esto de acá es X, ¿no? ¿Listo? Todo esto es X, el tiempo es X, y el logaritmo es Y, ¿no? Y esto va a ser Y igual a la intersección, a la pendiente por el tiempo que es X, ¿no? Y graficamos, ¿no? Graficamos el logaritmo de la concentración que es Y con el tiempo que es X. Y sacamos su coeficiente de correlación, ¿no? Que nos va a salir 0.99.
Entonces, estos datos de aquí, del logaritmo versus el tiempo, comparando ambos, este se aproxima más a una recta porque su coeficiente de correlación más tiende a 1, ¿no? 0.9981 que 0.98. ¿No? Hemos comparado entre esos dos órdenes, ¿no? Ahora vas a comparar con si fuera de orden, de segundo orden, ¿no? Para segundo orden, ¿no? Esta es la ecuación. Esto va a ser Y, ¿no? 1 sobre CA va a ser Y. Y X va a ser el tiempo. ¿Listo? Entonces, todos estos valores, ¿no? Es Y. ¿Y de dónde han salido estos valores? Simplemente sacar la inversa de la concentración, ¿no? Es 1 sobre la concentración que tenemos como dato inicial, ¿no? De la tablita inicial, sacamos la inversa de cada concentración, ¿no? Del primer valor, su inverso. Del segundo valor, su inverso. Del cuarto valor, su inverso, y así sucesivamente. Y el tiempo es X, ¿no? Este de acá. Entonces, esto es Y y esto es X. Y graficamos, ¿no? Tenemos la gráfica y su coeficiente de correlación sale 0.96, ¿no? Tenemos el gráfico de 1 sobre C, que es Y, sobre el tiempo, que es X, ¿no? El eje de las abscisas. Haciendo una comparación de las tres gráficas, ¿no? ¿Cuál se aproxima más a 1, ¿no? Su coeficiente de correlación. Vemos acá que para segundo orden, ¿no? Su coeficiente es 0.9673. Para primer orden, 0.9981. Y para orden 0, 0.98, ¿no? Para segundo orden, 0.96, se aleja más, ¿no? Para entre orden 0 y primer orden, este se aproxima más, ¿no? Por este coeficiente de acá, ¿no? Este tiende más a 1. Entonces, tomamos esta, es por eso que esta reacción va a ser de primer orden, ¿no? Porque se ajusta más a esta ecuación, ¿no? Los datos se aproximan más a esa ecuación. Entonces ya tendríamos el orden de reacción, ¿no? Sería de primer orden. ¿Listo? ¿No? Aquí está, ¿no? Comparando los tres gráficas, lo que más se acerca es a primer orden, ¿no? Es una reacción de primer orden, donde la reacción de esta primer orden es esta, ¿no? Esta es la reacción de primer orden. ¿Ya? Y es igual a 0.0137 por X menos 0.126, ¿no? Eso se ha encontrado de acá, ¿no? Su ecuación, o sea, la ecuación de esa recta, ¿no? Aquí está la pendiente, ¿no? Que es menos 0.0137 por X, ¿no? En este caso, X sería el tiempo, menos 1.0026, que es la intersección, ¿no? De ahí viene esa ecuación, ¿no? De la ecuación de esa recta, ¿no? Comparando con la ecuación, ¿no? La reacción de primer orden es esta de acá, ¿no? Logaritmo de CA es igual al logaritmo de CA sub 0 menos K por T. Entonces, acá la pendiente es K, acá, de esta ecuación lineal, ¿no? Linealizada. Y de la pendiente de esta ecuación que hemos encontrado es esta de acá, ¿no? Igualamos ambos. Esa es la pendiente. Entonces, K va a ser igual a 0.0137, ¿no? El negativo con el negativo se cancela, ¿no? Negativo, negativo. K simplemente. K, ¿no? K va a ser la velocidad, la constante de velocidad va a ser 0.0137 minutos, ¿no? ¿Por qué minutos? Porque el tiempo estaba en minutos. Nuestros datos están en minutos, ¿no? Si lo queremos llevar a segundos, simplemente hacer un factor de conversión, ¿no? Que va a ser 2.3 por 10 a la menos 4 segundos, ¿no? A la menos 1. ¿Listo?